Buenas tardes. Bueno, buenas tardes en España. En Argentina, buenos días, ¿no? Supongo. Sí, estamos en el mediodía, amigo Javier. Un gusto grande saludarte. Bueno, por cierto, veo que todavía hay clases, porque usted va con americana y corbata, yo como ven. Lo que pasa es que ahí es invierno austral, ¿no? ¿Están en invierno Bueno, ahora? nos estamos acercando a la primavera y ahí se viene un poco el clima, ¿no? Hay un poco de formalidad, pero tal vez esta formalidad también es producto bueno, un poco de seriedad que quiero mostrarte, que creo que tengo No, no, por la la corbata es trayectoria y por lo fundamental. hecho, y tú también lo tienes, pero además estoy en el epicentro de una situación conflictiva, difícil, perversa de la Argentina, entonces, bueno, amerita la situación. Vale, de eso hablaremos. Déjeme presentar a los que nos estén siguiendo. Alejandro, Leandro Gasco, perdona, ha sido un lapsus. Es que ayer estuve en un acto que había el presidente del Partido Popular Catalán, que es Alejandro. Se me han cruzado los cables, ¿eh? No, Leandro me Gasco, dicen a veces Alejandro, a veces Leonardo, me hace acordar a una querida amiga que alguna vez entrevisté, maravillosa de España, Nati Mistral, que aprovecho para homenajearla. Leandro Gasco desde Buenos Aires, Argentina, con un gusto enorme, Javier, de saludarte y también de felicitarte por tu labor y bueno, de que hayan voces libres que las necesita el mundo. bueno, gracias por los elogios, ¿no? Absolutamente inmerecidos. Déjeme presentarle un poco a la audiencia. Gasco es periodista, está en YouTube. Tenemos aquí el canal de YouTube por si alguien quiere seguirlo. De hecho, usted se dedica a los medios de comunicación desde los 14 años, ¿no? ¿Me oye? Exactamente, amigo. Desde los 14 años uno tiene esta pasión por comunicar y también por buscar libertad y bien, Dios mediante, que es una batalla, ¿no? Vivimos una batalla constante, bien contra mal, hay que decirlo, ¿no? Y los que firmamos en un medio gráfico, ponemos nuestra imagen, nuestra voz, tenemos un compromiso. Y son tiempos difíciles, ¿eh? Son tiempos difíciles, porque además los medios de comunicación, y lo digo como un periodista que está comprometido desde siempre, desde antes de tener una formación superior, porque yo de muy joven ya estaba involucrado en la radio, en la gráfica, y luego en la televisión, siempre busqué eso, ¿no? Y hay un tema muy puntual en Argentina. Se está distorsionando mucho la información y eso se produce cuando se cambia la realidad de los hechos, la verdad, y se hace con una intencionalidad, ¿no? Con direccionar algo con un objetivo concreto. Argentina, como otros países, España a lo mejor también, en estos días, Nicaragua, Venezuela, etcétera, están viviendo gobiernos corruptos. Los gobiernos corruptos son lo peor que nos puede acontecer como sociedad, ¿no? Entonces, cuando se produce algún tipo de situación, incidente, como aconteció el jueves pasado con la vicepresidente Cristina Kirchner, los medios inmediatamente, muchos manejados, pagados por testaferros de los Kirchner y de Alberto Fernández, entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, algunos que están manejados por el sindicato de porteros, por Cristóbal López, que es el nuevo Lázaro Báez, ya era testaferro de antes, sigue siendo testaferro ahora, le dan la obra pública, que haga rutas, corrupción, lavado de dinero. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, hubo un homicidio, se produjo un homicidio, un magnicidio, Bueno, amigo, homicidio, lo felizmente no. instalan, ¿no? Y si no, un intento de. Pero veamos qué es lo que pasa, porque vamos a lo concreto. Un ex agente de la CIA, que parece que va a ser denunciado por el gobierno porque no le gusta que digan estas cosas, habló de un montaje. ¿Hubo un montaje? Bueno, a ver, se llenó una plaza con militantes reivindicando a Cristina Kirchner, intentando que se diga o que se opaque y se tape que está en medio de un proceso judicial donde puede ser condenada a 12 años. Bueno, como puede haber variables, a lo mejor queda presa domiciliaria o no pasa nada, va a la Corte Suprema y, en fin, queda ahí. Pero lo cierto es que hay un proceso judicial en donde se construían rutas, pero algunas nunca se terminaban de hacer, 51, bueno, y hay 4.600 millones de pesos, ¿no? Entonces se empezó a atacar al fiscal Diego Luciani y al poco tiempo se escuchó voces como hasta de
senadores, que ahora lo escuchamos en Mayans, ¿no? Del jefe de los kirchneristas del bloque, diciendo que si queríamos los ciudadanos paz social o armonía, había que parar el juicio contra Cristina Kirchner, como una especie de amenaza, ¿no? Y después nos llega todo lo que aconteció, porque tenemos muchos interrogantes, muchas preguntas, y o fue un montaje o hubo un individuo afectado, amigos Javier, por algún agente psicopatológico, un problema psicológico, que produjo este incidente, ¿no? Es muy gracioso, cómico, trágico lo que se dice. La banda de los copitos. ¿Qué es la banda de los copitos? Fernando Montiel, un personaje que a lo mejor tiene un poquito de resentimiento, yo lo decía en otros medios, y a ver, una cosa es lo psicológico, otra cosa es el resentimiento. El resentimiento llevado. El resentimiento tenían los guerrilleros que metían bombas y asesinaban en Argentina buscando una liberación, supuesta liberación que era implantar el comunismo en nuestro país y en Latinoamérica. Pero Fernando Montiel, un personaje que ya digo, o fue operado para hacer lo que hizo, perdona, o tiene un problema psicológico, o es todo un montaje, porque ¿por qué uno saca la conclusión de que es un montaje? Y bueno, porque rápidamente llenaron una plaza con militantes, rápidamente la presidente o vicepresidente más corrupta de América entra en un proceso de martirización, es mártir, es víctima ahora. Pero su opinión Entonces, personal, bueno, su opinión personal, ¿cuál es? ¿Usted cree que es un montaje? no, Cuesta de creer, opinión ¿no? personal, mi opinión personal es que todo esto está siendo usado. Yo no puedo afirmar si es seguro que tiene un problema psicológico. A ver, hay dos entrevistas que se han hecho, igual tengamos en cuenta que la causa está en secreto de sumario, le conviene también, pero ¿se iba a producir el homicidio o el magnicidio, como los medios dicen? No se iba a producir de ninguna forma. ¿Por qué no se iba a producir? Primero, Fernando Montiel no sabía usar el arma. Segundo, el arma tiene 40 años, la Versa esta calibre 32. Principal, para que salga la bala, tiene que estar cargada la bala en la recámara. No estaba cargada en la recámara. Entonces, podía tener el cargador 7 balas, tenía 4. A ver, hubo una falla general. Entonces, una persona que no sabe usar un arma y que tampoco la tenía cargada en la recámara como para disparar, entonces el homicidio no se podía producir de ninguna forma. El efecto que esto produjo sí es real y entró una cuestión de victimización, de hacerla heroína y mártir. Incluso yo lo señalaba y lo tengo que decir, yo conocí a Bergoglio, el actual papa. Yo digo que hoy es un papa comunista, ¿no? Esto es indudable por sus discursos, por su acompañamiento también al nuevo orden mundial con las escuelas, con el ecologismo, con buscar una religión única, con perder o bifurcar las tradiciones milenarias de la iglesia, ¿no? Y querer que se abra a todas las religiones, una cosa muy nueva era, muy nuevo orden mundial. Pero el Papa le manda una carta a la vicepresidente diciéndole excelentísima. Yo sé que es protocolo, pero suena demasiado fuerte que una persona implicada en una asociación ilícita, sindicada como corrupta, mafiosa, con casos, pero, a ver, gravísimos. Su secretario, Fabián Gutiérrez, que declaró en la causa Cuadernos, fue asesinado. El empresario Vittorio Gotti, italiano del sur, en Santa Cruz, desapareció en un accidente muy llamativo con su mujer. Fue ese también un asesinato para limpiarlo y que después entrara Lázaro Báez, que hacía negocios con los hoteles y que Leandro, era el que manejaba la obra pública. Déjeme hacer una advertencia porque cuando habla de personajes argentinos, piense que estamos hablando sobre todo en este caso, al menos ahora, para la audiencia española, que se nos escapa obviamente cuando dice algún personaje muy familiar para usted, pero si nos puede decir o aclarar o situar el background, etcétera, etcétera, ¿no? Es una advertencia. Déjame hacer una pregunta también. ¿El Papa comunista en cuanto a comunidad o en cuanto a tendencias ideológicas? No, quiero aclarar esto. A ver, una de las cosas que tiene fundamentalmente estos tiempos es que hay un nuevo orden mundial que está intentando, y lo está consiguiendo, romper con las sociedades tradicionales,
¿Qué son las sociedades tradicionales? La destrucción de la clase media, la destrucción de los ejércitos nacionales, la destrucción de la fe, la destrucción de la familia, y podíamos seguir. A ver, cuando era arzobispo de Buenos Aires, cardenal primado de la Argentina, Jorge Omar Bergoglio hacía misas en lugares públicos repudiando la corrupción y repudiando el narcotráfico. Desde que llega al Vaticano, vemos otro personaje totalmente distinto. Yo no sé si está respondiendo a los obispos izquierdistas de Estados Unidos que lo elevaron. ¿No? Puede ser, pero lo cierto es que sí vemos un papa que por acciones, además es rarísimo porque a la oposición argentina no la ha recibido. Yo sé, bueno, sé de hasta directores y secretarios de culto que fueron embajadores de culto de la nación que no los recibía si eran del partido opositor, y a los más corruptos los recibía. Entonces, yo entiendo esto de que tenemos que vernos con todo el mundo, que todos tienen que rezar, que todo es muy lindo, pero está haciendo una gran injusticia y por sus acciones vemos una comunización que me preocupa demasiado. Además, si vamos a sectores conservadores, ha habido un ataque fuerte al Opus Dei y a otros reservorios de lo más fuerte de las tradiciones católicas, ¿no? Entonces, y lo digo como católico apostólico romano, no lo digo como... además, hay mucho que preguntarnos, ¿no? Perdona, pero bueno, ¿no? La iglesia es Dios y es la Virgen. La de los hombres, a través de este Papa, está fallando mucho. Oiga, el Opus Dei no perdona ni siquiera al Papa. Bueno, puede ser que no lo perdone, pero no sea... A ver, la iglesia... yo pienso que, sobre todo con las escuelas y con los discursos y las alianzas, se ha comunizado, porque cuando uno habla con seminaristas y le dicen, no, pero ahora yo veo cuando me estoy formando que ya no importa, los curas no usan sotana, vienen de jean, no, pero no importa, y bueno, entonces se van perdiendo todas las formalidades. Ese perder las formalidades es una destrucción de la iglesia. Y si el Opus Dei o la Fraternidad San Pío X, otras, tienen un refugio conservador, ese refugio conservador creo que a futuro va a ser que salve a la iglesia. Porque veamos lo que está pasando en Latinoamérica. Las organizaciones sectarias, pentecostales y demás, en base a lavar el dinero, en algunas con sede en Brasil, como la Iglesia Universal del Reino de Dios, se han comprado todos los teatros y le han sacado muchísima gente a la iglesia. Veamos qué es lo que está pasando para entenderlo, ¿no? Y conozcamos también cómo actúa el nuevo orden mundial, porque hay personajes desestabilizadores, siniestros, como George Soros, que hay que decirlos, no solo se mete en el fraude eleccionario, no solo se mete en propagar el tema del aborto, se mete en muchas cosas y después, mientras nos dice que hay que promover la igualdad, la diversidad y todo ese tipo de cosas, él lo único que hace es negociados, meterse en la banca digital como Ualá, comprar un banco asociado con empresarios en Argentina o en México, o casualidad. Entonces, usted veamos cómo se mueve todo el circuito. ¿Usted cree en conspiraciones internacionales o en el poder de George Soros? ¿Me oye? No. Hay un entramado, sí, dime. No sé si me... No, sí, antes ya he hablado de una cierta conspiración internacional. Le preguntaba si usted cree en conspiraciones internacionales o en el poder de Soros, ¿no? Del multimillonario de origen húngaro. Bueno, hubo un libro que se hizo ahí en España, Soros rompiendo España. Ahora cuando vengan las elecciones argentinas, me han dicho incluso venezolanos, venezolanas, que tengamos cuidado con Smartmatic, con Indra. Yo no sé qué pueda pasar, pero sí me parece un personaje con sumamente Indra, con la empresa española, peligroso y desestabilizador. Con Indra se refiere a la empresa española. Sí, Indra. Sí, señor, sí, señor. Pero además, a ver, digamos la verdad, porque si no decimos la verdad, y yo lo digo como periodista, existen ONGs que están financiadas por Soros y entorno, ¿no? Hay una sociedad abierta, Open Society, bueno, y además, qué casualidad
esto del disenso, ahora que se habla de la ley del odio en Argentina, como en Venezuela, de perseguir a periodistas y opositores. Qué casualidad que Sociedad Abierta tiene vínculos con la Sociedad Interamericana de Prensa, con FOPEA en Argentina, con determinadas organizaciones que nuclean a políticos. Hay que ver, hay que ver. ¿La financia por bondad o hay algo detrás? Déjeme volver a Argentina. ¿Qué ha fallado en Argentina? El otro día estaba releyendo este libro que recuerda, un clásico, que recuerda Sí. que Argentina hasta 1920 era la cuarta potencia mundial. ¿Qué ha fallado en Argentina? Bueno, a ver, la realidad argentina, lo hablábamos recientemente cuando me mencionabas lo del libro también, discurre en un montón de cuestiones, ¿no? Hay que entender, alguna vez Argentina fue potencia, fue el granero del mundo, ¿no? También hay que decir que españoles e italianos inmigrantes la hicieron fuerte. ¿Y la hicieron fuerte cómo? En base a la cultura del trabajo, en base a la dignidad, y en base a llegar a un país y poner lo mejor de sí. Pero esos principios se han perdido porque los políticos, sí, en muchos casos elegidos por parte de la sociedad, hay una decadencia sociocultural, moral, ética, pero ellos llegan y no piensan en quedar en lo grande de la historia, como podían pensar nuestros próceres. Ya no hay patriotas, ya no hay patriotas. Lo que estamos viendo es que una parte fuerte de la oposición y el oficialismo solo buscan sus negocios. Sesionan ahora para repudiar un homicidio que ellos dicen magnicidio o atentado, que no fue tal, fue un incidente. Ahora, para bajar los impuestos, no sesionan un día cualquiera, sábado o domingo, cuando sea. Para darle seguridad a la gente, no sesionan. Si yo te dijera, cuando hablamos de kirchnerismo, socialismo, comunismo, veamos cómo se enlazan con el negocio. ¿Cuál es el negocio? El narcotráfico. ¿Y por qué digo así? Y bueno, porque si en un país falla la justicia y avanza el narco, en Argentina hay un lugar que se llama Rosario, que es muy lindo, pero que está dominado, como otros barrios o ciudades de Argentina y de Buenos Aires, por los narcos. ¿Qué está pasando? Nunca Argentina llegó a lo de hoy. Hoy tenemos en el noreste de Rosario escuelas primarias en donde los chicos tienen que ir a, como la escuela es como una cárcel, tiene muros antibalas, porque los narcos hacen balaceras y los chicos no pueden estudiar. ¿Eso es casual? Eso no es casual, no es casual. ¿Por qué entra el narco y se une con la corrupción y con los políticos? Porque le abren el negocio. Acá, a ver, a la esposa del fiscal Nisman, que fue asesinado y que nunca el Congreso se reunió para repudiarlo y no decretó un feriado, a la esposa del fiscal Nisman, Arroyo Salgado, yo lo estoy diciendo constantemente porque no trascendió en muchos lados, se la separó de una causa en donde ella acusaba a un fiscal, Escapolán, ahí se mencionaba también al fiscal Novo, porque había un narcoescándalo. Los fiscales, ¿qué hacían? En complicidad con los narcos, estaban en el negocio de la cocaína, en una asociación ilícita, y fraguaban causas. Y la Cámara Federal de San Martín, a ese fiscal implicado, Escapolán, digamos, lo revocó, ya no está más procesado, no pasó nada. Pero eso es ¿Será que la Leandro, justicia está corrupta? Y sí, así estamos. Entonces, no nos podemos aventurar. ¿Y qué va a pasar con lo de Cristina Kirchner que pasó? Y no sé, a lo mejor si fue un montaje, veramos qué es lo que van a hacer. Si tiene problemas psiquiátricos, y bueno, no sé qué va a pasar, tal vez les den 25 años y Cristina quede libre. Y bueno, puede ser. Cuando no hay justicia, todo puede ser y es triste, es triste, es triste. Y ver nuestra historia también, Javier, nuestra historia, hemos sido un país de paz que ha recibido a inmigrantes y que no nos merecemos tampoco esta clase de políticos sinvergüenzas, mafiosos y corruptos, y que no nos mientan más con la historia.
basta de ver a todos los que tenían prontuario en los 70, los guerrilleros que secuestraban, mataban, asesinaban y sus entornos, que hoy muchos están en cargos políticos. Raberta, la hija de un doble agente, Mario Montoto, que negocia con todos los políticos, un señor que está indicado como doble agente, que fue también fundador de Montoneros, padrino de hijo de Firmenich, un gran asesino, y hoy es un multimillonario que hace negocios con todo el mundo y con Argentina, y la hija está en un cargo en el ANSES, que ella estaba en las guarderías montoneras de Cuba. Tenemos varios funcionarios que estaban en las guarderías montoneras de Cuba, donde se adoctrinó a mucha de esa gente para tomar el poder, ¿no? Tenemos otra cosa más, fíjate el tema de los militares, que yo lo digo mucho. Las Fuerzas Armadas, a las que hoy se les está sacando el presupuesto para que queden a su mínima expresión, nuestro mar está siendo, depredado por los chinos y por otros más, con nuestra riqueza que es impresionante. Y no tenemos cómo defenderlo porque los políticos no lo hacen, por corruptos, por ineficientes. Ahora le bajan presupuesto a la misma Armada, al Ejército, a la Fuerza Aérea. Eso sí, cuando hay que hacer un homenaje a algún asesino como a Trelew, a los guerrilleros, ahí sí hay plata para montar un avión y que vayan todos los familiares y Pero de reivindicar. asesinos había también en la dictadura, ¿no? ¿Cómo? De asesinos había también en la dictadura argentina, ¿no? Quiero decir, tampoco fue Sí, aquello un a regazo ver, de paz, por supuesto. lo que pasa Claro. que cuando se habla, esto también hay que entenderlo muy bien. A ver, los militares en medio de un proceso que se definió de reorganización nacional cometieron excesos y errores, hicieron Por cosas cierto, mal, efectivamente, sin déjame. dudas. Fue una guerra, ninguna guerra Bueno, tiene fue una saldos dictadura. positivos y que hubo dos bandos, sí los hubo más de 17.000 víctimas del otro lado. El problema es que cuando se habla del tema de los desaparecidos y todo eso, las familias de ellos y algunos que han estado paseando por el mundo y siguen vivos y demás, o se hicieron, sacaron beneficio de eso, o tienen cargos en el gobierno, o han sido indemnizados con millones. Y por el otro lado, un policía muerto, un militar, un empresario, un chiquito de 4 años que iba a un banco y metían una bomba, la familia de pobres soldados que estaban cumpliendo, no sé, el servicio militar y que de repente pasaron por un ataque y una bomba mató todo, o militares que tenían hijas que les ponían una bomba bajo la cama y los mataban. A ver, toda esa gente no es que no fue reconocida, no fue indemnizada, y en muchos casos los militares que combatieron a los guerrilleros están aún presos con 90 años, con un cáncer terminal en una cárcel común. Y por el otro lado, los guerrilleros o están libres o hicieron millones y todavía siguen reivindicando sus atentados. Entonces, entendamos esto porque, a ver, es necesario que la justicia, la memoria y la verdad que tanto se declama sea completa, porque si no, y además el gobierno, estos gobiernos corruptos como los Kirchner, con las fallas que ha tenido el macrismo también, que después podemos hablar si querés, pero aprovecharon toda esta cosa de los pseudo derechos humanos parcializados para hacer el negocio y robarse hasta el agua de los floreros. ¿Argentina tiene arreglo? Por cierto, no, ¿Cómo? déjeme. No, Argentina tiene arreglo, pero antes me ha hecho No, gracia y en el porque no. caso de, pues yo quiero decirte cómo son las cosas. Mauricio Macri, por ejemplo, que se lo vinculó y dice, bueno, es un gobierno más de derecha. Yo fui bastante crítico de ese gobierno, porque salvo cuando vinieron las primarias después que se veía que iba a perder, después de su gobierno, dio como un manotón de ahogado, digamos, hizo alguna cosita positiva, pero después falló terriblemente, hizo un muy mal manejo de la economía, no limpió la justicia, no puso presa a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, que tiene 10 causas, 12 procesamientos, bueno, todo lo que ya sabemos, y además hizo cosas también, yo no tolero la hipocresía. A ver, y ya más allá de las ideologías, porque vemos gente que promueve ser de derecha, pero actúa como socialdemócrata. Entonces, si sos de una forma, sos de una forma. Más allá de cualquier tipo de negociación, que está bien a veces, diplomática y todo eso. Pero entonces, Macri puso un embajador
Figueroa, que era adorador de la Revolución Cubana, embajador argentino en Cuba. No se condice con esto que decía que era de derecha. Manejó mal la economía, se rodeó de gente también ineficaz, bueno, una serie de cuestiones. Además de que Soros volvió a entrar en la banca digital Wallah con Mauricio Macri, ¿no? Pues, el caso de Soros, que yo a veces hablo mucho, es muy interesante, ¿no? Porque es uno de los destructores también de las sociedades conservadoras, ¿no? Que me imagino se llevará muy bien con los demócratas que hoy están en Estados Unidos, que están haciendo desastres también. Pero ¿qué quiero decir? Veamos cómo va aconteciendo todo, cómo son las fichitas, ¿no? Yo no quiero comprometerme con ningún político, ¿no? Tengo algunos que he entrevistado en los que confío un poquito más, pero a veces, no sé, la sociedad argentina ya está como muy cansada, ¿no? Porque a veces prometen una cosa y después cuando llegan nos traicionan. Pues Leandro Gasco, oye, pues muchas gracias para darnos esta visión, creo que un poco escorada a la derecha, ¿no? Si no me equivoco, pero una visión de Argentina, ¿no? O sea que mucha suerte también. Estamos en contacto. ¿Qué? No, ¿Querías yo añadir soy algo? un defensor de la libertad, eh, de lo que considero la verdad y del bien, ¿no? Eh, yo creo que necesitamos funcionarios honestos, ¿no? Eh, Más allá de todo. El tema es que no los encontramos. Bueno, Y bueno, a lo después, mejor no es culpa ese es del mi funcionario, ¿no? compromiso. Es culpa más Mira, arriba, mi ¿no? carrera, Javier, eh, empezó con programas musicales, pero yo después sentí la necesidad de elevar mi voz. Trabajé en un medio gráfico en Argentina que fue muy gracioso, yo a veces lo digo porque digo, para mostrar mi cepa periodística, ¿no? Porque hice cosas que yo ya, bueno, ahora no volvería a hacer, ahora el mundo está muy complejo y ahora se necesitan 10 centavos para vivir. Pero yo estuve, nadie lo cree cuando se lo digo, pero vos trabajaste en un medio, si yo trabajé en un medio que no quería trabajar nadie. ¿Por qué? Y porque era más cómodo trabajar en un medio en donde uno recibe mucho dinero. Y yo dije, bueno, no importa, pero yo quiero estar acá. Trabajé 6 años, de los 10 años que trabajé en ese medio, 6 años yo no solo no cobré un centavo, sino que puse dinero mío. Eso ya es de Y lo récord, ¿eh? hice, no, lo hice para defender cosas que yo creía. Bueno, esto de que estamos hablando, distorsiones de la historia, mentiras instaladas, porque como ahora se está hablando en Argentina de la ley del odio, que la ley del odio es copiada de Venezuela, que saber cómo acallamos al otro, ¿no? Al que piensa distinto. Ha habido también durante décadas adoctrinamiento en las escuelas públicas y en las universidades, ¿no? Y una vez se cansa, cuando le mienten tanto seguido, llega un momento que no, yo quiero ser periodista, yo por lo menos quiero que alguien sepa la otra parte. Aquí Y con lo lo de hice jugándome, arriesgándome, ¿no? Y después tuve la suerte de también hacer periodismo para Miami, para Nebraska, 10 años para Miami, 6 años para Suecia, en donde entrevisté a personalidades de todo el mundo. Y bueno, Aquí ahora vamos a ver. cuando he dicho lo de que mienten con la historia, estoy seguro de que algunos de los que nos están siguiendo estarán de acuerdo, que es seguramente extrapolable. Déjeme, usted lo ha mencionado, pero es cierto, aquí no sé si sabe que había un proceso en Cataluña hacia la independencia, lo bautizaron proceso, pero en realidad usted ha mencionado en la dictadura argentina también lo bautizaron como proceso, ¿no? Creo, proceso de organización nacional o algo así, ¿no? Sí, bueno, eh, a ver, cuando uno analiza cuestiones soberanas, ¿no? Porque la cuestión de la soberanía, mira, yo recordaba cuando tuve la suerte de conocer y de entrevistar incluso algunos héroes de guerra. Nosotros tuvimos una guerra de Malvinas en Argentina eh, y he conocido a militares nacionalistas que entregaron todo por su país, por su patria, y que combatiendo en medio de las bombas en la trinchera, comían y dormían con los soldados, militares de alta graduación, ¿no? Por ejemplo, uno, el coronel Seineldin, que es reconocido en el mundo, ¿no? La cuestión de las soberanías nacionales es muy importante. Por eso yo te decía también lo del nuevo orden mundial, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, el ministro de Economía, que aquí se le dice superministro Massa, va a Estados Unidos
y cuando va a pedir al Fondo Monetario y al Tesoro más dinero, pero es que la clase media y el pueblo no lo ve este dinero. Generalmente llega sin control a los políticos que hacen lo que quieren, y entonces ese también es un gran tema. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de soberanía y de patriotismo, hablamos también de recursos, ¿no? Y entonces ahí surgen temas claves. Por ejemplo, China tiene una base militar en Neuquén, en Argentina, que nunca se trató en el Congreso, que la puso Cristina Fernández de Kirchner seguramente por corrupción y le dio tierras a 50 años y pueden bajar satélites desde Neuquén. Pero ahora va Massa y nuestros recursos, por ejemplo, el litio que se usa para las baterías de los celulares, para las computadoras, o el mismo petróleo que hay en Vaca Muerta, que es reservorio cerca de donde está la base china, puesta por el Ejército de Liberación Chino, violando nuestra soberanía y no pueden entrar argentinos. Bueno, va y dice, bueno, denos plata, nosotros les ofrecemos, ¿quieren litio? Quédense con el litio, el que no se quedó China se lo pueden quedar a ustedes. Quédense con nuestras reservas de petróleo. Entonces, la soberanía de nuestros pueblos es muy importante, pero volvemos siempre a lo mismo. Si no hay justicia y si hay corrupción y si ellos piensan solo en el poder y el enriquecimiento ilícito, entonces no nos queda mucho, sí nos queda alzar la voz, ¿no? Y defender lo mejor que tenemos. Argentina es un país riquísimo, riquísimo en climas, en geografía, en recursos, que está siendo En esquilmado y escritores corrupto. también. En ¿Cómo? escritores. En escritores, en literatura. Sí, por supuesto, y de Déjeme, cultura. déjeme Bueno, aquí en hacerle una Buenos Aires vos sabés que pregunta. está lleno de librerías. Sí, Yo digo, los españoles han hecho cosas tan maravillosas que están aquí, los italianos. déjeme hacer Bueno, una pregunta recordemos a un Jorge Luis Borges y podíamos seguir, ¿no? Hay mucha gente maravillosa y yo quiero volver a ellos. Me hace acordar, vos sabés que yo publiqué 5 libros que ahora parece que un amigo de una nueva editorial se van a reeditar en Europa. Uno de ellos es Elena Cruz de Fernando Ciro se confiesa con Leandro Gasco, Amor Eterno contra Viento y Marea. Y te lo menciono porque es el caso de una señora actriz y un director de cine que además hicieron películas, La familia Colón, una serie legendaria en España que él protagonizó junto con Canales, la actriz española. Pero ese libro cuenta la historia y la vida de ese matrimonio de Elena Cruz y de Fernando Ciro, que sabés que fueron prohibidos en democracia en Argentina por ser libres. Y a mí me causó una indignación muy fuerte también que después de 50 años de haber pagado el Panteón, cuando muere este director de cine, la Asociación Argentina de Actores, con vínculos con la CTA y con la Central de Trabajadores de Cuba, o casualidad, en un acto de odio, no dejaron que después de 50 años de pagar el Panteón pudieran enterrar el cuerpo de este actor que además fue el presidente de esa asociación, ¿no? Digo, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Por eso tengamos cuidado, porque más allá de las ideologías hay una cuestión de humanidad, ¿no? déjeme, Y a mí eso me hizo muy mal, porque si algo tenemos que tener los periodistas es ser algo lógicos, un poquito humanos, ¿no? Y entonces por eso yo hice ese libro que cuenta toda la historia artística y también esa cuestión sociopolítica que ningún ciudadano de bien puede desconocer. Y después tengo un libro justamente de estos 10 años de entrevistas eh, sociales, políticas, de investigaciones muy importantes, de bases militares, de enclaves, etcétera, que es El entrevistador político castrense y diplomático social, opinión e investigación sin fronteras, que ahí ves muchas de las cosas que estuvimos hablando aquí y otros análisis y temas de opinión publicados en Argentina y también en Miami, en Estados Unidos. Después tengo El entrevistador del espectáculo, que me refugié un poco en la música y don en Leandro, actores y demás. déjeme hacerle una Y después última. tengo la vida de Nelly Raymond, que fue una leyenda, no solo de los concursos de belleza, sino de la televisión en América, ¿no? Y Déjeme primera hacerle una mujer que entró al última. Vaticano también. Y no sé qué me estoy olvidando, algo me estoy olvidando, pero bueno, No, pero son yo, 5 libros. déjeme hacerle una última pregunta. Es del país vecino. ¿Por qué Boric ha perdido el referéndum constitucional? Sí, bueno, para mí, porque
la sociedad chilena, que mayormente es tradicional, se dio cuenta a tiempo de que lo que se venía era más que una apertura, una cuestión de generar odio, división, de acercarse más al chavismo, que me parece muy grave, ¿no? Muy grave. Y eso lo que pasó en Chile también tiene que ver más con una destrucción de las sociedades tradicionales. Y la sociedad tradicional no es solamente destruir un ejército nacional, es destruir la familia, es destruir los valores. Porque acá hay una cosa, uno está en contra de que la mujer tenga un cargo político, no de ninguna manera, pero queremos que la mujer que tenga un cargo político lo tenga por su inteligencia, por su capacidad y por su honestidad. No que haya una imposición de ideología de género donde cierto izquierdismo, socialismo impone. Hay que matar al hombre y solamente arriba a la mujer. No, señores. Que convivan los dos está fenómeno, que los dos tengan cargos está divino. Ahora, que por ley digamos que la mujer tiene que estar en todos los cargos primero y el hombre todos abajo, ¿pero por qué? Primero, acá tiene que haber inteligencia y honestidad, y una igualdad concreta, porque parece que este tipo de cuestiones lo que hacen es disminuir más eh, la cuestión género, en definitiva, ¿no? Pues señor Leandro Gasco, ahora sí, muchas gracias por atendernos y por darnos al menos su visión sobre Argentina. Buenas No, tardes, gracias estamos en a ti, te contacto. agradezco mucho lo de la difusión de Leandro Gasco, periodista en YouTube, y recordaba también a Alita de Lázari, con quien hice un libro, La ama de casa más famosa de América. Luchamos 6 años en la radio de Argentina para que las amas de casa del mundo, porque ella presidió la Organización Mundial, sepan comprar y no estén atacadas por la inflación, que es un tema que ante los manejos o desmanejos económicos estamos sufriendo mucho. Yo sé que en España también tienen muchas dificultades, que sube todo, suben los precios y eso también dificulta nuestro cotidiano vivir. Pues muchas gracias y sobre todo mucha suerte. Gracias, gracias por este tiempo, lo mejor, te agradezco mucho y bueno, amigos, amigos para siempre. Muchas gracias.